compostelana José Lorenzo acoge una retrospectiva sobre la obra del artista Alejandro González Pascual, denominada Realismo Trascendido. Nos acompaña alguien que conoce muy bien su trabajo, una hija suya, la historiadora Blanca González Docampo, con la que hablaremos del legado artístico que su padre dejó en el arte gallego. También está con nosotros el responsable de exposiciones de la galería, José Carlos Quintana, para hablar de la exposición y la trayectoria y apuesta de este emblemático centro de arte del Toural. Bienvenidos a Espacio de Arte, Blanca y José Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Por qué esta exposición, José Carlos? Bueno, yo creo que era una deuda pendiente que tenía la galería con un artista relevante, ¿no?, de la renovación coruñesa, ¿no?, de esos primeros artistas que surgen ya vinculados a lo que es una vanguardia plástica, ¿no? O sea, no como por ejemplo la xeración dos novos, ¿no?, que provenía del academicismo, ¿no?, y rompieron con todo eso. Aquí no, aquí ya son unos artistas que vienen del tema de la vanguardia. En este caso concreto, nosotros habíamos trabajado habitualmente con obra de él, ¿no?, pero nunca le habíamos hecho una exposición individual. Y es un autor que a nivel evolutivo resulta muy atractivo, ¿no? Es un autor que empieza, pues, pongamos, en la abstracción, podemos hablar de informalismo por un lado, e incluso de vanguardias constructivas de los años 10, 20 por otro lado, y va evolucionando, se mete en el tema de un paisaje gallego totalmente despojado de costumbrismo muy personal, y va avanzando hasta un bodegón que está dotado de una espiritualidad como nadie supo lograr dentro del panorama artístico gallego de su época. Vamos. Blanca, ¿cómo habéis estructurado esta muestra con etapas? Háblanos de sus comienzos, de esos primeros años que tú, como bien, bueno, en este catálogo ya de hace unos años, analizaste esa primera etapa que la llevas hasta el año 1960. ¿Cómo era su obra? Bueno, la exposición está estructurada de manera un poco en función también de la voluntad de la galería, ¿no?, de que sea un poco retrospectiva y que se pueda ver toda su evolución, que esté representada esa primera etapa, pero que asimismo puedas hacer un recorrido y ver en la globalidad de su obra, ¿no? Entonces, de esa primerísima etapa, lo que hay son dos obras abstractas y un autorretrato, que es de la obra menos conocida de él, que es de la menos expuesta también habitualmente, y que fue un poco la arrancada. A partir de ahí ya empieza la etapa de los montes, que está bastante bien representada, después está la etapa de los bosques, troncos, etcétera, hasta llegar al bodegón, y después una zona de bodegones. Entonces yo creo que está un poco todo. Vaya paradoja, José Carlos. Nos sorprende en este artista que justo sus inicios comience más con la abstracción, con cierto cubismo, y después se haga más figurativo. Sí, no es lo habitual. Sin embargo, en Galicia sí que tenemos otro ejemplo similar, que es el de Quintana Martelo, ¿no?, que sus primeras épocas se pueden vincular relativamente a la estética informalista, ¿no?, y va evolucionando hasta llegar a un hiperrealismo que, por cierto, en González Pascual nunca es tal, ¿no? Eso podemos hablar más adelante de ese tema, ¿no? Sin embargo, sí que no es lo habitual, ¿no? Un artista que intenta representar o interpretar la realidad, pero siempre de una forma figurativa muy ligada a lo que está observando, ¿no? Suele empezar en algo muy concreto y muy definido, ¿no?, con una línea muy pura, con unos volúmenes muy concretos, y normalmente va bocetando la obra, la va deshaciendo, ¿no? Es bastante común. Y tenemos muchos ejemplos dentro de la historia del arte contemporáneo, incluso dentro del arte gallego. Sin embargo, este es un autor que siguió por un camino contrario, ¿no? Probablemente tenemos aquí a Blanca, que no la agradecí antes, que gracias a ella pues pudimos hacer esta exposición tan buena. Probablemente se deba a que en un primer momento estuvo a raíz de entrar en contacto con una serie de bibliotecas, ¿no?, coruñesas, una regentada por Labra, José María de Labra, el importante artista coruñés. Se empapó de la vanguardia de aquella época, ¿no?, y especialmente pues de la estética
cubista y abstracta. De hecho, estábamos comentando antes de venir para aquí, Blanca y yo, que hubo una exposición en el año 54, si no me equivoco, que era toda estética cubista, ¿no? Todo estilo sí, cubista. ¿no? En la Galería Lino Pérez de Coruña, Sí. que fue una mítica galería muy famosa. Ahí la exposición de la Galería Lino Pérez fue en el 54 y era obra cubista lo que presentó. No obstante, según lo que decías tú antes, de que normalmente se empieza a partir de una forma muy definida y después se deshace, en su caso también sí que fue así, porque él tenía una formación previa de dibujo antes de llegar a la abstracción, de muy joven, en que dibujaba extraordinariamente bien, ¿sabes? Tenía mucho dominio, mucho oficio, mucho oficio. Y sobre esa base sí que es cierto que como primera elección juvenil tiende a la abstracción. Sí. A la abstracción. Su obra, su vida, porque esos montes, esas estas, realmente son captados, aunque esos montes iniciales, la obra está realizada en el estudio, después es fuera cuando sale el paisaje, pero eran sus costumbres habituales, le encantaba la pesca, le encantaba andar por la naturaleza. Sí, para él la naturaleza yo creo que fue la gran salida, la libertad con mayúsculas, además sobre todo un poco la naturaleza que él eligió, que era, digamos, un río, pero en el medio del monte, ni siquiera un núcleo rural, era naturaleza en estado puro y salvaje. Y pues que él era un hombre que, aunque era un hombre muy sensible, con una sensibilidad muy refinada para, como lo demuestra pues en sus bodegones, etcétera, en su obra. En esas telas. Luego al mismo tiempo era un hombre que le gustaba mucho hacer cosas físicas, era muy fuerte. Entonces pues le gustaba pues plantar postes, estacas, coger una motosierra. O sea que esos troncos... Entonces era un hombre hacía cosas de hombre, ¿sabes? Como decir, o sea que esos ese troncos tipo que de ha cosas. puesto Y en la entonces no mesa, era nada cursi, nada melifluo, sino que le gustaba mucho ese contacto también con la naturaleza, ¿sabes? Pero un poco de esa manera también, muy de verdad, muy de hombre sencillo, de sí, hombre... yo vivo en el campo y en el campo lo que se hace son estas cosas, ¿no? Y humilde. Nos llama la atención una serie de paisajes que tenéis de esas montañas, que a mí lejanamente me recuerdan a Cézanne. Una etapa oscura y triste. ¿A qué puede, entre los dos, a qué puede obedecer? ¿Más una cuestión física del momento histórico, una cuestión filosófica? Bueno, es todo un poco. Está el momento histórico que evidentemente no estaba para... transmite un poco lo que era la negrura que se vivía El exilio interior cultural, ¿no? Un poco, justo. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Sí, y luego está que también era una reacción de rechazo a una Galicia que se estaba que se venía pintando, que era pues eso. Sí, un folclorismo un poco exagerado, ¿no? Muy populista. Yo creo que pretende un poco romper con eso, ¿no? Y por otro lado, leí un artículo de periódico, sinceramente no recuerdo, sé que era en los años 70, no recuerdo el autor, a raíz de Alejandro González Pascual, que mencionaba un poco que en Galicia siempre se pinta el verano idílico, ¿no? O sea, con un verde muy llamativo, muy fuerte y un cielo despejado. Y sin embargo, González Pascual parece que se está planteando, según lo que decía ese artículo, que Galicia es oscura, es cierto. Nosotros salimos a la calle y vamos, tenemos 6 meses constantes de lluvia, ¿no? Y pretenden transmitir ese tipo de paisaje más oscuro, ¿no? También, dejando un poco también el punto de vista bueno, más concreto, ¿no? De lo que es el paisaje de este autor, ¿no? Nos acabas de citar a un autor, yo ahora cito a otro, él es Xavier Seone, que es escritor y crítico de arte, y esto es lo que nos comenta sobre la obra de Alejandro Pascual. Eu creo que González Pascual é un pintor dunha grande sensibilidade, dunha elegancia personal e na obra extraordinaria, un home dunha espiritualidade moi afinada que se nota en toda a súa obra. É un artista que tivo que vivir de alguma maneira a súa longa noite de pedra como todos os que viviron na época do franquismo. En Coruña estaba o espléndido grupo Atlántida, había aquí unha serie de artistas moi relevantes, estaba a revista que logo foi prohibida, a revista Atlántida, estaban poetas como Miguel González Garcés. Eu creo que ele é un home dunha formación
clásica moi boa, tamizada logo moi ben filtrada pola súa sensibilidade e o seu bo facer, e manexaba realmente todas as temáticas. Era espléndido, sereno e profundo nos seus retratos, magníficos bodegóns que evidencian que realmente é un dos nosos artistas figurativos ou realistas, aínda que ele é un realismo moi persoal, moi peneirado, máis espléndidos nesta liña de traballo. E logo ten esas paisaxes trascendentes, graves, severas, moi profundas, cunha carga espiritual que a mí non sei porque cando as vexo me lembran os nocturnos, os grandes nocturnos da poesía, ou esas epifanías como rilquianas, fronte á noite, fronte ao descoñecido, fronte ao destino, fronte á morte. Eu creo que é un home que se movía moi ben, tanto en rexistros obxetuais, cando dialogaba cunha profundidade meditativa, reflexiva e sensible sobre os obxetos máis delicados e leves e sutís que puidese colocar con esas arquitecturas, esas estruturas, composicións perfectas que el facía, tan serenas, tan traballadas, tan pulcras, pero a vez tan pouco amaneradas. E logo tamén eses outros momentos de rexistro como vais wagneriano, dunha potencia existencial e romántica, se nos entendese, se entendese en certo sentido correcto esa palabra, que eu creo que o converte nun home volcado cara adentro, que tiña unha voz que falaba desde as fonduras, sen ningunha estridencia e sen ningún xesto que sobrase, porque non era seu o aceno, o grito, senón máis ben o recollemento e a profundidade da mirada interior. Muchísimas gracias a Xavier. ¿Cómo vive su pintura? Sí, hay que agradecérselo muchísimo estas palabras porque bueno, habla con una lucidez, con una claridad maravillosa. Él conoce muy bien la obra, pero bueno, es que da gusto oírlo. ¿Cómo la siente? Bueno, analizado, habéis intentado mostrar todas las obras, por lo que es más conocido, que realmente es por el bodegón, pero esos bodegones tan especiales. Sí, además, bueno, hasta llegar al bodegón hay un camino previo, ¿no? Porque parece como que el autor penetra en el bosque, en esos paisajes, ¿no? de principios de los 70, finales de los 60, y allí entra en contacto directo con la naturaleza, ¿no? con los árboles, y hasta que, bueno, como él mismo dice, ¿no? lo convierte en una naturaleza muerta, ¿no? O sea, coge una parte del árbol, el cepo, el tronco, y lo individualiza, lo coloca en una especie de peana, y parece como que lo sacraliza, ¿no? Como si fuera un rito animista, politeísta, antiguo, celta, por ejemplo, ¿no? Y luego desde ahí pues va evolucionando, empieza con unas primeras soperas, también con una estética relativamente oscura, aunque ya le está metiendo una tonalidad rojiza, y luego va evolucionando y en los últimos bodegones yo lo que observo es un estudio muy concreto y definido de la luz, ¿no? Una luz ya que trasciende, ¿no? Podemos hablar casi de un sentimiento espiritual del artista, ¿no? Casi mística, como con el uso de esos blancos tan zurbaranescos y sí. los distintos matices que le saca. Yo me quedo dentro de su producción, que es toda muy interesante, pero yo casi me quedo con esos troncos, esas toradas blancas, no sé, porque es increíble, esas naturalezas muertas casi cobran vida, esos árboles, esas ramas parecen un abrazo, parecen una pieza de Brancusi, abrazándose entre las mismas ramas. Sí, bueno, efectivamente esa bajada que hace él desde los montes, desde ver los montes un poco, digamos, a vista de águila, desde arriba, y con esa distancia, a cuando se introducen ellos y ya toca el bosque y toca prácticamente los troncos, las pieles, esas cortezas que están trabajadas casi como si fueran carnaciones, casi como si fuera un retrato, porque hay eucaliptos que son retratos, retrato de eucaliptos se podría decir, ¿no?
sí que hay una aproximación muy humana, ¿no? A lo que ya es la pisada, el andar, el estar dentro del bosque, ¿no? Sí, yo me quedo con esas toradas. Coincidíamos el otro día que estuvimos José Carlos y yo. Quizá tú también, bueno, te interesa esas piezas especialmente. Me resulta muy atractiva esa etapa, pero al mismo tiempo creo que también pues, no me podría quedar con una etapa sola, ¿no? Por ejemplo, me parece muy interesante que este pintor empieza en la abstracción en los años 50 con los grandes nombres del arte gallego y luego que, como comentas tú, pues todas esas primeras toradas, ¿no? Que es algo muy personal y muy particular, probablemente una de las cosas que más lo define a él, ¿no? Igual que los montes, y luego un bodegón totalmente incomparable, ¿no? No hay ningún autor gallego que haga un bodegón con esa estética, ¿no? Puedes plantearte varios, Quintana Martelo, Lago Rivera, etcétera, pero es otro tipo de planteamiento, ¿no? No tiene ese punto trascendental, espiritual, que tiene el bodegón de Alejandro González Pascual. Blanca, ¿quién atesora el grueso de la colección, además de la familia, la colección Abanca, vosotros que tenéis en fondo de galería? ¿Dónde está? Y si se ha perdido mucha obra de él. Bueno, hay obra que no sabes dónde está, que realmente a lo mejor ni siquiera tenemos conocimiento porque él no hacía fotos de las obras que salían del estudio, entonces bueno. La mayoría de la obra está en Galicia, hay en Madrid también, en su gran mayoría en colecciones particulares. Y si alguien está dispuesto a realizar una tesis doctoral, lo que tú le facilitas es muchísima documentación que estás atesorando. Sí, bueno, yo he estudiado bastante la obra, entonces he recogido, catalogado muchísima obra, he recogido mucha información y eso está disponible, claro. Este catálogo fue presentado, bueno, unos años, Alejandro murió en el 93 y este catálogo se hace para la exposición del Kiosco Alfonso en el 97. Aquí escribes tú un texto, pero muy exhaustivo. Y bueno, ya José Carlos, bien podíais editar un catálogo ahora a raíz de esto, pero los tiempos se han complicado. Se intentará, ¿no? Sí, hacer un catálogo. Los tiempos se han complicado. Nosotros estamos encantados de que hayáis hecho este recopilatorio que hacía falta. Pero es que además, José Carlos, son más de 22 años de trayectoria galerística. Sí. Háblanos de esos inicios, de esos empiezos en Área Central. En Área Central. Sí, la galería empezó en Área Central y bueno, el planteamiento de la galería siempre fue especializarse en lo que es la tendencia de los renovadores, o sea, todo el arte de Os Novos, Castelao, Laseiro, Maside, etcétera, para que nos entendamos. Pero, sin embargo, no se adscribió a ninguna tendencia estilística ni artística, y contempla un gran recorrido, ¿no? O sea, se puede hacer un pequeño recorrido por la historia del arte gallego contemporáneo, estoy hablando del sentido histórico, o sea, empezando en el siglo XIX, o sea, en los orígenes de la pintura gallega, no sabemos por qué, pero la pintura gallega, salvo excepciones, no surge hasta, o sea, no irrumpe hasta esa época, y se puede avanzar por todo el siglo XX, más o menos hasta llegar a la época de Atlántica, ¿no? La galería después se trasladó al casco histórico y empezamos primero en la zona del Franco y luego por una cuestión de espacio y sobre todo para darle también más importancia a la escultura encontramos un lugar apropiado en la Plaza del Toural porque teníamos un jardín detrás en donde podemos aprovechar para escultura de gran formato. De hecho, y de los grandes de la plástica, como ya habéis hecho. Exactamente. Porque por ahí hemos visto a Silverio Rivas, a Camilo Otero. Eso es, Xuxo Vázquez también estuvo ahí. Ahora tenemos una exposición de Cochorro, el escultor orensano, que sabe jugar muy bien con diferentes materiales. Y bueno, como comentas tú, también tenemos ahora mismo obra de Camilo Otero. Dentro de lo que es la galería, pues continuamos con esa tendencia estética, ¿no? De darle protagonismo normalmente a la vanguardia y también a exposiciones individuales, ¿no? Intentamos hacer una aproximadamente cada 2 meses. Te destacaría alguna en tiempos recientes, por ejemplo, estoy hablando dentro de la galería, luego si quieres pues te comento de otras que hicimos en otros espacios. Dentro de la galería
aparte de la exposición de la que estamos hablando ahora, de Alejandro González Pascual, destacaría la de Arturo Souto, donde hicimos también un buen recorrido, empezando más o menos en los años 20, y después tendríamos bastante obra de la época parisina, de los ambientes que frecuentaba en París, y luego mucha obra que pintaba en México de memoria sobre escenas de París, con carruajes y tal, una época que obviamente no había vivido, en esa época pues ya había automóviles, ¿no? Y luego otra exposición también bastante interesante que hicimos recientemente fue una en la que establecimos un nexo entre Lugris padre y Lugris hijo, surrealismo mariño la titulamos, ¿no? En esa exposición lo que tratamos es de buscar los vínculos, pero también las diferencias y desavenencias entre padre e hijo. Creo que fue una exposición verdaderamente interesante. Y exposiciones, porque ahora ya no tenemos más tiempo, pero que las habéis hecho itinerantes por otras partes de Galicia. Exactamente. Ahora vamos con la que nos ocupa. Tu padre iba a estar encantado porque está pues arropado al lado de piezas emblemáticas que tenéis actualmente de Maruja Mayo. Y bueno, ahora solo tienen que adentrarse porque es una maravilla de espacio, un lujo de local y ver ese jardín intimista tan nuestro. ¿Por qué, Blanca, para terminar, porque ya no nos queda más tiempo, por qué crees que no deben de perderse esta revisión que se hace desde la Galería José Lorenzo de la obra de tu padre, el público? Bueno, hace mucho tiempo que no se hace una retrospectiva de él. Es difícil poder ver sintetizada así toda su evolución y desde luego es una oportunidad para acercarse a la figura y entender su obra muy bien. Y de esto hacía muchos años, desde una antológica en Vigo hace muchos años no se hacía nada parecido. Y después tú lo has dicho, la galería es maravillosa y hay más que, aparte de la exposición, pueden ver más cosas. Bueno, felicitarte, José Carlos, porque para la gente que no lo conozca, por favor, ya queda poquito tiempo, no dejen de pasar por la Plaza del Tourán. Muchísimas gracias a los dos y hasta otro momento. Gracias a vosotros. Muchos de ustedes es posible que no conozcan su obra, tan solo sus más famosos bodegones. Hoy hemos repasado una larga trayectoria de 40 años de actividad pictórica, con otros temas de rigurosa concepción y síntesis compositiva. Una obra con tal voluntad de contemporaneidad que en algunas piezas parece adelantarse al land art y si no, vean ese palo de manzanas dejado sobre una mesa. No se pierdan esta cita, Galería José Lorenzo, con la retrospectiva del pintor coruñés prematuramente desaparecido Alejandro González Pascual. Hasta la próxima semana.